y brújula. Habíamos quedado, ¿se acuerdan?, en un ejemplo, pero primero voy a compartir la pantalla, si no, no vamos a ver nada. Bueno, creo que ahí están, ya deberían estar viendo. Y habíamos quedado en este ejemplito acá. Acá, mejor dicho. Vamos a seguir con este ejemplo. O sea, ¿se acuerdan? Midiendo nosotros, eran dos líneas fundamentales que teníamos que ubicar gracias a la brújula, al apoyo de la brújula. Una línea es la línea de rumbo, que es una línea horizontal sobre el plano. Eso quedó bien en claro. ¿Cómo la vamos a encontrar? Ya vienen algunos dibujitos después, pero apoyando la brújula en uno de sus laterales, voy a volver acá a la imagen de la brújula. Ven que la brújula tiene lados rectos, está claro, ven, ese es un lado recto, del otro lado es exactamente paralelo, es prácticamente el mismo lado del otro lado, y también son lados rectos, a ver si se ve acá, sí, este que está acá o el fondo de la brújula, ahí, ese lado es un lado recto, y este lado también es un lado recto, o sea que la brújula es como si fuera una caja. Si bien el limbo es circular, la caja está compuesta por lados rectos. Este y este son paralelos a la línea de pínulas, o sea, son los que me permiten apuntar con la brújula, o sea, la línea que se forma, ¿se acuerdan?, siguiendo la línea axial del espejo con las pínulas alineadas, es paralela a este lado de la brújula y a este lado de la brújula, y es perpendicular a este lado que se ve acá abajo y al lado que está acá debajo de la bisagra. O sea que tenemos, en realidad, la caja metálica o la caja, el armazón de la brújula es como si fuera un cuadrado con las aristas redondeadas, pero lo importante es que tiene estos dos lados, es un rectángulo, mejor dicho, paralelos a la línea axial, y estos dos lados perpendiculares. Bueno, teniendo eso en mente, voy a, cuando yo apoye la brújula sobre el plano, la voy a apoyar sobre uno de esos, cuatro lados. O sea, de ese modo, si el lado está, si la brújula está horizontal y el lado está completamente apoyado, en realidad fíjense que lo único que estamos haciendo es intersectar un plano horizontal, que es la brújula, contra un plano inclinado, que es el plano que queremos medir, y de ese modo se va a transformar esa intersección en una línea de rumbo. O sea que lo que nosotros vamos a hacer apoyando la brújula con el nivel esférico centrado es encontrar la línea de rumbo del plano. Y entonces la línea de rumbo del plano puede que sea la línea axial de la brújula. En ese caso, nosotros vamos a estar midiendo con la aguja el rumbo de la brújula, o si preferimos, podemos apoyar alguna de los dos costados de la brújula, o vendríamos a ser el fondo de la brújula, y de ese modo nos va a quedar que nuestra línea de rumbo determinada por la brújula va a quedar perpendicular a la línea de rumbo del plano. O sea que la brújula va a estar orientada en forma perpendicular a la línea del plano, y de ese modo lo que vamos a leer con la aguja es la dirección de máxima inclinación o la dirección del buzamiento. Entonces, lo que decimos es que vamos a ubicar esa línea de rumbo, y sabemos que siempre perpendicular a la línea de rumbo va a estar la línea de máxima pendiente. O sea que lo que nosotros vamos a buscar es dibujar la línea de máxima pendiente y la línea de rumbo. El orden, siempre conviene dibujar primero la línea de máxima pendiente, ¿se acuerdan? Lo habíamos discutido cerca del final de la clase, y después, perpendicular a ella, la línea de rumbo. La línea de máxima pendiente siempre es el radio
un radio de este círculo de orientación. En cambio, la línea de rumbo es un diámetro, o sea, va de perímetro a perímetro pasando por el centro. La línea de máxima pendiente proyectada es solamente va del centro al perímetro. Bueno, y ahí está cómo vamos a leer. Supongamos que leemos primero la dirección del buzamiento. Vamos a nuestro ejemplo. Tenemos que habíamos medido una dirección de buzamiento de 290 grados. Eso nos va a permitir trazar esta línea y automáticamente trazar esta y con una calculadora o mentalmente saber cuáles son los valores que tienen el rumbo. Sabemos que 290 más 90, eso nos va a dar 380 grados. 290 más 90 nos da 380. Obviamente que eso nos deja este ángulo de 20 grados, o sea, un ángulo de 380 no lo usamos, sabemos que a eso le restamos 360 y nos queda este ángulo de 20. Y 290 menos 90, que era la otra opción, nos va a dar esos 200. O sea que ya sabemos que el rumbo de ese plano puede ser 20 grados o puede ser 200 grados. O sea, anotamos esos tres valores, o sea que tenemos una dirección de buzamiento de 90 y forzosamente eso nos va a dar un rumbo de 20 grados o un rumbo de 200 grados. Cualquiera de los dos está bien. Lo que, a ver, hago una pregunta, Cande González, Candelaria. ¿Es lo mismo también si la dirección del buzamiento fuera 290 menos para el otro lado sería 110? O sea, si la dirección del buzamiento de este plano podría ser también esta, ahí hasta 110. Ajá, ahora estoy viendo el chat. Candelaria, ¿andás por ahí? No. Giabelli tampoco. Sofía Leanis, contame, ¿sería lo mismo? Yo dije que es lo mismo decir que el rumbo es 20 o que el rumbo es 200. La dirección de buzamiento de ese plano es lo mismo que sea 290 o que sea 110. Profe, creo que no, ¿Crees que pero en no? realidad no sé. ¿Y por qué crees que no, Sofía? ¿Qué te parece? Estamos hablando de un plano que ya está medido. No lo podemos cambiar. Lo único que podemos hacer es ponerle la brújula encima y anotar los ángulos que vayamos midiendo en la brújula. Y también, bueno, no lo mencioné, pero suponete que ya le medimos la intensidad del buzamiento y nos dice que es, como está anotado ahí, 50 grados. ¿Es posible que podamos graficar ese plano también con una dirección de buzamiento de 110 grados? ¿Vos? A mí me parece que no, pero Y, porque creo que cuando lo mediste y marcaste la línea de máxima pendiente para ese lado, digamos, o sea, no podés marcarlo para el otro, no sé cómo explicar. claro, no, es que la única posibilidad es que tendrías que mover el plano a Claro, ese plano geológico que está buzando, inclinándose, si te gusta más, hacia el oeste, casi hacia el oeste. No hay otra posibilidad que nosotros lo hagamos inclinar hacia el este. O sea, el plano ya está ubicado en el espacio y si no viene nadie y lo mueve, va a seguir inclinado hacia el oeste. O sea, nosotros sabemos que su línea de rumbo podemos elegir decir que está orientada a 20 grados o a 200, porque es la misma línea. O sea, la línea de rumbo, si la dibujamos con una tiza sobre el plano, va a ser una línea que va a ir de 20 a 200. O sea, es la misma línea. En cambio, si dibujamos la línea de máxima pendiente y le hacemos una flechita en la punta, va a apuntar hacia 290 y no hay ninguna posibilidad que baje hacia 110. En realidad, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que hace el plano
si yo camino desde 290 hacia 110? ¿Qué estoy haciendo si yo me moviera sobre ese plano de 290 hacia 110? ¿Estoy subiendo o estoy bajando? Bajando. No, si voy de 290 a 110. O sea, ¿Eh? acordate que nosotros marcamos siempre, siempre hacia donde el plano baja, hacia donde cualquier línea se hunde, se sumerge. Claro, Entonces, si yo voy desde el centro hacia 290, voy bajando. O sea, si hago correr agua, claro, sí. el agua corre hacia 290 porque es la línea de máxima pendiente. Ahora, si yo pretendo recorrer esa dirección, pero en el sentido contrario, forzosamente tengo que subir. Si Subir, voy sí. de 290 hacia el centro y sigo hacia 110, en realidad estoy subiendo. Y nuestra regla es considerar que las líneas siempre bajan. Le ponemos la flechita en el lado de abajo, hacia donde se sumerge, hacia donde tiene la inmersión, hacia donde baja. Entonces, concreto, es imposible decir que la dirección del buzamiento puede ser 290 o puede ser 110. Es un error, no lo hagan. Sí, la línea de rumbo. Es lo mismo cuando yo pongo la brújula para leer el rumbo y transformo el costado de la brújula en la línea de rumbo. Es lo mismo leer con la aguja norte o con la aguja sur. En cambio, cuando apoyo la brújula, pero ahora la línea de rumbo es la línea de fondo de la brújula, la pínula va a estar apuntando hacia el oeste, hacia 290. Entonces, forzosamente ahí yo tengo que saber cuál es la aguja norte de la brújula, la que apunta al norte, y hacer la lectura con esa punta. ¿Por qué? Porque si no voy a estar haciendo una lectura de 180 grados invertida, lo cual es un error. Voy a estar diciendo hacia dónde sube el plano y no hacia dónde baja. La regla de oro es siempre vamos a ir de abajo hacia, perdón, exactamente al revés, de arriba hacia abajo. Bien, ahora tenemos la posibilidad o tenemos la necesidad de anotar ese dato en una libreta y pasársela a algún usuario. Y tenemos 5 formas distintas de hablar o de ubicar a ese mismo plano. La más común que yo les había dicho es la dirección del buzamiento y la intensidad del buzamiento. Por ejemplo, y esta es la abreviatura normal, ¿ven? La D es dirección y BZ buzamiento, barra intensidad del buzamiento, es lo primero que yo, ¿se acuerdan? Había medido con la brújula. Yo puse la brújula, la apoyé de tal forma que la línea de rumbo quedara perpendicular al eje de puntería de la brújula, la línea de pínulas, leo, horizontalizo, leo con la aguja norte y leo 290. Ahí pongo la brújula luego en posición vertical y muevo el clinómetro hasta centrar el nivel toroidal y ahí voy a leer la intensidad del buzamiento. Que se acuerdan que no puedo dibujarla en este esquema, solamente puedo agregarla como un número. Si yo no pusiera 290 ahí y hubiera hecho el dibujo bien, yo lo podría medir con un transportador. En cambio, estos 50 grados no hay forma que los pueda dibujar, solamente los puedo ingresar como un número. Entonces, tengo la primera forma de denominar ese plano es decir, ese plano tiene dirección de buzamiento 290, intensidad de buzamiento 50. Un defecto que he visto muchas veces en muchos chicos, cuando ustedes separan dos ángulos así con una barra inclinada, siempre uno de los ángulos es horizontal y el otro es el vertical. Nunca pongan, no se acostumbren a poner, por ejemplo, 290 barras 020. O sea, no pongan dos ángulos horizontales juntos, que siempre van a ser más o menos 90. Eso se presta mucho a confusión. O sea, si yo veo ángulo separado con una barra y veo otro ángulo, voy a intuir siempre que el primero es la dirección o el rumbo y el segundo es la intensidad. No pongan dos ángulos horizontales separados por una barra. O sea, yo ya sé que si la dirección de buzamiento es 290,
el rumbo de ese plano va a ser 20 o 200. Bueno, entonces la forma 1 de hablar de ese plano es 290/50. Y a ese detalle no le hace falta nada. O sea, ahí yo sé que no, ya tengo, ya sé hacia dónde se inclina ese plano. Lo único que podría agregarse es una n del norte adelante del 290 o después del 290 para decir que esa es una lectura azimutal. O sea que el 0 está en el norte y voy a moverme contando en sentido horario hasta llegar a la línea en cuestión. O sea, esa línea quiere decir que está a 290 grados medidos horizontalmente desde el norte. Entonces, les repito, a veces en cualquier lectura azimutal se puede poner el norte al principio, o sea, decir norte 290, o el norte después, decir 290 norte. O sea, puede estar o no puede estar, es lo mismo, es una cuestión de uso y de costumbre. O sea, pero no es obligatorio ponerlo. Ahora, eso es una forma y yo les recomiendo que es la forma más cómoda y más directa. Mucha otra gente prefiere usar el rumbo y el buzamiento. O sea, cuando hablo rumbo y buzamiento, ¿se acuerdan que ahí estoy hablando de rumbo un ángulo horizontal? Y cuando digo buzamiento y no le agrego nada, estoy hablando de la intensidad del buzamiento. Entonces, ahí siempre el rombo lo puedo decir en lectura azimutal, que es lo más común. Por lo tanto, yo puedo decir que... acá les aclaré que podría estar, ven, norte 290, me sorprendí porque no lo había visto, esto lo había agregado. O 290 norte, ven que está entre paréntesis, puede usarse de esta forma o de esta otra forma, o puede usarse así como está al principio. Es lo mismo y no cambia nada. Ahora, si vamos a hablar de rumbo y buzamiento, ven la opción 2, o sea, ya es otra forma de referirme exactamente al mismo plano. Ahí sí puedo hablar, por ejemplo, de decir, voy a dar la orientación de la línea de rumbo. Entonces yo digo que el rumbo es 0,20 con 50 grados al noroeste. Candela Roldán, ¿andás por ahí? ¿No estás, Candela? Luján Roots, ¿estás por ahí? Qué silencio. Laureano, seguís para abajo en la lista. Vos sí, vi tu cara hace un ratito. Sí, profe, acá estoy. Ah, Luján respondió y no tiene micrófono igual. ¿Quién? Ah, acá está, Luján Roots no tiene micrófono. Bueno, pero lo vamos a hacer muy lento, zafan sin micrófono. Pero bueno, Laureano, a esa no, a la opción 2, 0,20, 50 noroeste, ¿le está sobrando algo? ¿Hay algo que lo podemos sacar en esa denominación de ese plano? ¿Que podemos sacar? Sí. Podríamos obtener la... Si sobra algo de ahí, de esta, yo ves que puse 0,20 grados, obviamente, /50 noroeste. Y Sobrar no creo que sobre, pero me parece que de ahí podríamos sacar la dirección de buzamiento, ¿no? Pero, a ver si me entendió la pregunta. Yo podría poner, creo que esta pregunta quedó por ahí cerca en la clase anterior. ¿Podría olvidarme de poner noroeste? No. ¿Y el plano estaría bien indicado? Me parece que no, no. ¿Por qué te parece que no, Laureano? Y porque podría estar inclinado hacia el noroeste o hacia el noreste, por ejemplo. Claro, exactamente. Si yo en este caso no pongo este dato, que el buzamiento es hacia el noroeste, y entrego, imagínense que eso está tachado ahí, no existe. Entonces yo a alguien que no estuvo en el campo, le digo, tenés un plano con un rumbo de 20 grados. Bien,
Esa persona va y dibuja esta línea de rumbo y como sabe que es una línea de rumbo, la hace completa. Va a ser lo mismo 20 o 200. Y después, ¿hacia dónde va a dibujar la dirección de máxima pendiente si yo no pongo ese noroeste ahí? O sea, si yo borré eso, va a dibujar o decir, bueno, tiene la posibilidad de dibujarlo hacia el noroeste o hacia el sureste. Entonces es un dato incompleto. Cada vez que yo hable de rumbo del plano y buzamiento del plano, tengo que dar alguna clave, algún indicio para decir hacia dónde está inclinado ese plano, porque si no queda un dato ambiguo. Bueno, la opción 3, a mí leí con la otra aguja de la brújula, puse la brújula al revés, y yo leí 200/50 al noroeste. ¿Hay alguna diferencia entre la opción 2 y la opción 3? A ver, Torres. Lucía, ¿andás por ahí? Sí, profe. ¿Qué te parece? ¿Hay alguna diferencia entre la opción 2 y la opción 3? No, profe. ¿Estaré refiriéndome al mismo plano? Sí, porque sería la línea entera de rumbo. Exactamente, o sea, es exactamente lo mismo para esta línea sólida, hablar que tiene un rumbo de 20 grados o que tiene un rumbo de 200 grados. Te hago otra preguntita tonta. ¿Podría haber sacado el 0 acá delante del 20 en la opción 2? Pienso que sí. ¿Y cambiaría algo? ¿Para qué sirve ese 0 ahí? No, no entiendo, profe. Te cambio la pregunta. ¿Ves la intensidad del buzamiento que es 50 grados, ¿no es cierto? Sí. Podría haber escrito, no estoy en el modo presentación, o sea que podría lo puedo hacer ahora. ¿Ves ahí cómo cambió? Que le agregué el 0 adelante. ¿Está Sí. bien poner el 0 ahí? Decir 0,50, el 0 adelante no cambia el número, ¿no es cierto? Claro, por eso. Y ahí, ¿está bien puesto ahí? 0,20, 0,50. Eh, Pienso que sí. A ver, Nico Mendiburu, ¿vos qué opinás? Sí, para mí así estaría bien, pero no, o sea, si iría 0,20/50, si iría 20/50, me parece que no, porque no estaría indicando que son 360 grados, no sé. En realidad, el 0 adelante, lo único que me está diciendo es cuántos dígitos, o sea, cuántos números, cuántos dígitos, cuántas cifras puede tomar ese número. Y el dato del rumbo, ¿desde qué valor a qué valor puede tomar, Nico? Un valor de rumbo en escala, en modo azimutal. ¿Desde cuánto hasta cuánto va? O puede ir. De 0 a 360, Claro, bueno, ¿y cuántos dígitos necesitas para expresar el mínimo y el máximo, sobre todo el máximo valor? 13. 3 dígitos. Entonces, acá el 0 puede que esté bien en el 0,20. Lo único que está diciéndome es que es un número que puede tomar, que puede usar 3 dígitos. Si no los usa, no pasa nada. Por ejemplo, de 0 a 90, ya si supero los 100, ya estaría usando 3 dígitos. En cambio, el valor del buzamiento, que siempre es hacia abajo y que siempre lo medimos desde la horizontal hacia abajo. ¿Cuántos dígitos? ¿Qué valor máximo y qué valor mínimo tiene? La intensidad Sí, de 0 a sí, sí. 90. De 0 a 90, o sea que ¿puedo medir una intensidad que necesite 3 dígitos? No. No. Entonces, ese 0 ahí está mal, porque está molestando, y no me dice absolutamente nada. Es más, me da un indicio errado. Me está diciendo que el valor de la intensidad de usamiento puede tomar 3 dígitos, cuando en realidad
el máximo valor que puede tomar es 90, o sea, va de 0 a 90. Por lo tanto, ahí nunca se pone, en la intensidad del buzamiento, nunca se antepone el 0. En cambio, en un dato de rumbo o en un dato de una dirección de buzamiento, puede estar. O sea, digamos que no molesta, pero no es un error ponerlo. O sea, ahora, imagínense que ustedes tengan el dato de 200 o 300 discontinuidades, o sea, planos, y los tengan que cargar, lo tienen en una libretita de mano y los tienen que cargar en una computadora. Hay que tipear estos valores la cantidad de veces que estén. Tranquilamente pueden que estén en una situación que tengan que cargar en una computadora, en un archivo, 200 o 300 datos. Ahí sí el 0 va a molestar. Y aparte no va a cambiar en nada. Que ustedes escriban rumbo 020, 028, 048, la computadora no se los va a mostrar. Les va a mostrar 28, 48 o 20. Entonces, ahí pasa a ser algo molesto y es tipear una tecla más en muchos valores molesta. O sea, en concreto, el 0 ahí puede estar o no puede estar. Es mejor que no esté. Y si está, lo único que me dice, la única información que me da es que es una cifra que puede usar 3 dígitos, nada más. Donde nunca puede estar es en la intensidad del buzamiento. Bueno, entonces, tenemos opción 1, 200, es dirección del buzamiento e intensidad del buzamiento. Luego, puedo usar las dos opciones de rumbo y buzamiento, que es leer una de las puntas de la línea de rumbo o la otra. Ahí tengo ya 3 formas distintas de referirme al mismo plano. Y para que ustedes, lo mismo les aclaro, ven acá, el rumbo azimutal puede ser norte 020 o 020 norte. Estamos diciendo que la lectura comienza en el norte, lo mismo que para el 290. Y ahora, ¿quién se acuerda de la notación por cuadrantes? Ya la deben haber visto, supongo. Cacho, ¿vos te acordás qué es la notación por cuadrantes? Cacho Iglesias. No te acordás. Cacho no está ausente. Vamos para arriba. A ver. Federica. ¿Vos te acordás qué es la Federica Vaca? La notación por cuadrantes. Hola, profe, no. ¿Qué tal? No te acordás, pero la vieron con Campa. Bueno, ahí les voy anticipando a todos porque hay silencio. Alguno capaz que se acuerda. Es una forma distinta de presentar o de mostrar un ángulo y se refiere siempre a los ángulos de rumbo, o sea, a los ángulos horizontales. Y sencillamente es ubicarlos por el cuadrante en el que están. O sea, eso sí se tienen que acordar siempre. ¿Se acuerdan que tenemos en nuestro círculo de orientación, tenemos siempre 4 cuadrantes? También en el mismo sentido que lo vamos leyendo, el cuadrante 1 es el cuadrante noreste, el 2 es el cuadrante sureste, el 3 es el cuadrante suroeste y el 4 es el cuadrante noroeste. O sea, está claro, de 0 a 90 es el cuadrante 1, de 90 a 180 tengo el cuadrante 2, de 180 a 270 el 3, y el cuadrante 4 es el que ocupa los ángulos de 270 a 360. Bueno, es una notación complicada, no nos gusta usarla porque van a ver que queda media cargada, pero deben saber... ¿Perdón? Profe, una pregunta. Sí. ¿Sí o sí hay que usar los dos? Poner noreste, 20 grados, tanto de intensidad. Y después también hay que poner suroeste, 20 grados, 50 de intensidad de buzamiento. ¿Hay que aclarar los dos?
Claro, La en el notación cuadrante. por cuadrantes, Sí. ahí la discutimos. Justo viene ahí, está abajo en la presentación. Nada más que primero quería explicarles. Aguantame un cachito y ahí creo que se va a contestar sola la pregunta. Entonces, ya, aparte no es exactamente como la mencionaste, Ok. pero tiene que ver con los cuadrantes. Entonces, la notación por cuadrantes es una forma más complicada de dar un rumbo o una dirección. Acuérdense que solamente sirve para los ángulos horizontales. Lo que acá veíamos, y lo vamos a usar únicamente para la línea de rumbo, lo que acá veíamos como un ángulo de 20 grados norte, lo vamos a expresar, van a ver que en este caso particular va a quedar parecido, pero distinto, y lo mismo, este otro ángulo que nosotros sabemos que es 200 grados norte, lo vamos a expresar de otra forma. Siempre vamos a medir los ángulos por cuadrantes partiendo del norte o del sur, o sea que vamos a poner el 0 en el norte o en el sur, según la línea que querramos medir esté más cerca de alguno de los dos. Por ejemplo, si yo quisiera medir la punta, la punta norte de mi línea de rumbo, ¿dónde me conviene poner el 0? Al que me preguntó recién, que no sé quién era. Yo, profe. ¿Qué cosa era? Perdón, decime quiénes sos, porque no veo Sí, verdad. Lucas. Lucas Molina. Lucas. Bien, no me acuerdo las voces, no me las voy a acordar, ¿eh? Lucas. O sea, si vos te querés referir a este ángulo que nosotros en notación azimutal dijimos que vale 20 grados, ¿está más cerca de la punta norte o del sur? Se me cortó, pero eso está en la punta norte. Está cerca de la punta norte. Claro. O sea, cualquier línea que esté en el primero o en el cuarto cuadrante va a estar cerca de la punta norte, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, para esa línea, ¿dónde voy a poner el 0? En el norte. Claro, en el norte. ¿Dónde está? Bueno, ahora, sigo con vos, Lucas. Si yo quisiera medir la otra punta de la línea de rumbo, esta que en notación azimutal es 200 grados. Esta punta, esta línea, está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, ¿dónde está? ¿De qué extremo norte-sur está más cerca? Va a estar en el sur. Va a estar cerca del sur. O sea que para esta línea, ¿dónde voy a empezar a medir el ángulo? ¿Dónde voy a poner el 0? ¿Me estás escuchando, Lucas? Sí, pero no me di cuenta, o sea, el 0... El 0 para empezar a contar el ángulo. Yo te dije que tenés dos de 180. Claro, o sea, o pongo el 0 en el norte o pongo el 0 en el sur, según la línea esté más cerca de uno o del otro. Claro. Dijimos que cualquier línea que esté ubicada en el primero o en el cuarto cuadrante va a estar referida a un 0 en el norte. Ahora, cualquier otra línea que esté ubicada en el tercero o en el segundo cuadrante va a estar más cerca de la línea del extremo sur. Por lo tanto, el 0 para el segundo o tercer cuadrantes los voy a poner acá en 180. O sea, no va a haber más 180 acá. Voy a decir que acá está el 0. ¿Quedó claro? Eso es la parte que cuesta un poquito ubicarse. Por lo tanto, siempre voy a poner el 0 en el norte o en el sur, según esté más cerca. Y de ahí voy a contar el ángulo hacia el este o hacia el oeste, según corresponda. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a poner el 0 en el sur y voy a contar el ángulo hacia el oeste o hacia el este, según corresponda. Entonces, ¿cuál va a ser el máximo valor angular que puedo llegar a alejarme del 0? 90 grados sería, profe. Exactamente. No sé si le pregunto a Lucas. No importa, no importa. Mientras que algunos, yo lo que quiero es que participen ustedes y que no se escuche siempre la voz mía. Entonces, lo máximo que me voy a alejar de mi 0 va a ser 90 grados. Voy a poner el 0 en el sur
y voy a buscar la línea 90 grados hacia el este y no más de 90, o la voy a buscar 90 grados máximos hacia el oeste. Y lo mismo para cuando esté en el primero o en el cuarto cuadrante. Ahora vamos a nuestro ejemplo específico. A ver, vamos a hacerla más fácil, Valentín Vaso. ¿Cuál sería el ángulo que contaría para la línea ahí en el primer cuadrante? El primer cuadrante era sí, ese va a ser la línea de 0,20. Claro, bueno, entonces yo parto del 0, ¿no es cierto? Fijo el 0 en el norte. ¿Y cuántos grados tengo que moverme hasta encontrar la línea? 20 grados. Exactamente. O sea que desde el norte me tuve que mover 20 grados, ¿hacia dónde? Hacia el este. Perfecto. O sea que yo tengo que... No, hacia el este, está bien. O sea, me moví desde el norte hacia el este. Porque la otra opción es moverme del norte hacia el oeste, que no pasa. Entonces, me moví. Partí del norte. Escribo la N del norte porque es donde empecé a moverme. Me moví 20 grados y tengo que agregarle ¿hacia dónde? Hacia el este. Suponete que ahora yo quiera hacer el mismo procedimiento, pero con la parte sur de la línea de rumbo. Sigo con vos, Valentín. Pongo el 0 acá en el sur, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos grados me tengo que mover hasta encontrar la línea? La línea de rumbo. O volver a ser 20 grados. Claro, o sea que parto desde el sur, me muevo 20 hacia grados. El oeste. Exactamente, me estoy moviendo 20 grados hacia el oeste. Por lo tanto, cualquiera de las dos formas van a ser esta, ¿ven? La forma 3, es decir, norte 20 grados hacia el este. ¿Y qué dato me está faltando? La intensidad del buzamiento. Eso no cambia, que es 50 grados hacia el noroeste. O la otra opción es como está acá, es decir, sur 20 grados hacia el oeste con una intensidad de buzamiento de 50 grados hacia el noroeste. Eso no se mueve, no cambia nunca. Sí. Bueno, ven que es una forma... Fíjense que esto que está pintado ahí, o lo que está ahí al lado, es exactamente lo mismo que esto. O sea, de poner la N de norte, poner 20, la E de este, barra 50, y aclararle que lo máximo que podría acá es, en vez de ponerle noroeste, podría sacarle la N y decir que la dirección del buzamiento es hacia el oeste, para distinguirla de la otra posibilidad, para que nadie se confunda y diga que es hacia el este. Pero ven que acá tengo letra, número, letra, versus una posibilidad que solamente me obliga a poner dos numeritos. O sea, esta opción 1 es mucho más cómoda y más versátil y más funcional que esta versión que me obliga a poner como mínimo 2 números y 3 letras. Esa es la opción. O sea que nosotros pretendemos que ustedes lo van a hacer en el campo, al plano lo midan una sola vez, escriban la dirección del buzamiento y la intensidad del buzamiento, hagan este dibujo y luego con la calculadora escriban la opción 2, la opción 3, la opción 4 y la opción 5. O sea, le vamos a pedir que al plano lo midan una sola vez, o si quieren medirlo 2 o 3 veces para comprobar, pero que se basen en esta medida y las otras las hagan por la calculadora, o sea que lo hagan rápido, relativamente rápido. Pero siempre que les tiremos un plano, les vamos a pedir que de ese plano nos den las 5 formas distintas de mencionarlo, de notarlo. O sea, pero pretendemos que ustedes empiecen por la forma 1, que es la forma más directa y la más sencilla. Y luego, calculando cuando tengan el dibujito hecho para ayudarse, que es obligatorio hacer este dibujito,
nos den las otras 4 formas. ¿Quedó claro entonces en eso? Profe, Sí, profe. Escucho la pregunta. la de cuadrantes, ¿no sería lo mismo poner noreste 20 o 50 noroeste? ¿O está mala? Sí. Está mal, se complica mucho. ¿Cuál es la cuestión? Esto es algo ya usado, no te digo que ampliamente, pero se usa. O sea, si uno ya va a generar una forma distinta, ¿cuál es el problema? Vos tenés que saber que el receptor de tu trabajo, que quien lea lo que vos publicás sobre los planos, tiene que saber lo mismo que vos. Y si vos haces una nomenclatura de planos por cuadrantes, casi todo el mundo va a conocer esta forma de representarla. En realidad se usa poco, pero otra forma distinta ya es sumarle más complejidad a algo que, fíjense que con esto solo ya lo tenemos resuelto. Ya está. Estos 2 numeritos alcanzan. Si le agregamos más cosas, ya los podemos hacer más complicado todavía. ¿Te das cuenta de eso? O sea, quizás esté bien, pero ya te va a ser más difícil comunicar. Claro, como que ya te va a complicar más. Exactamente. Escucha, una cuestión. Si vos tomás tus datos y los vas a procesar vos en tu gabinete y no pasa por nadie y nadie te tiene que evaluar eso, a vos te van a servir y no le tenés que dar explicaciones a nadie. El problema es que en la mayoría de las veces nuestro trabajo tiene que ser analizado o evaluado por alguien más. Casi siempre es así. Alguien va a tener que usar nuestro trabajo y nuestras presentaciones para continuar con el desarrollo de algún procedimiento o para usarlos en algo. Entonces, tenemos que asegurarnos que el receptor de nuestro trabajo entienda correctamente lo que nosotros queremos poner. Y de eso se trata. Por eso estamos usando métodos convencionales, o sea que los conoce casi todo el mundo. Esta lectura por cuadrantes, les aseguro que no es tan ampliamente usada. Esto de usar rumbo y buzamiento es muy común. O usar la dirección y la intensidad del buzamiento también es común. O sea, en concreto, lo que nosotros les vamos a exigir es que manejen estas 5 formas de representar un plano. O sea, ven que con una sola de las 5 ya está. Pero bueno, nosotros queremos que ustedes se familiaricen con las 5 formas posibles. Y a eso, obviamente, acuérdense que vamos a medir también la intensidad de inclinación de una línea. O sea, de una línea inclinada dentro del plano, que no va a ser ni la línea de máxima pendiente, ni la línea de rumbo. Por eso ya lo vamos a ver más en el campo. Que eso, acuérdense que puede ser tranquilamente una línea sobre un plano, puede ser una estría de falla. Si ustedes tienen un bloque que se ha deslizado sobre otro, ese bloque tiene minerales más duros y más blandos y va a ir dejando marcas lineales. Bueno, eso nos va a permitir reconstruir cuál fue el esfuerzo que hizo que se produjera una falla sobre un bloque, por ejemplo. Y a eso vamos a necesitar medirla. Va a quedar una línea impresa sobre un plano. O pueden ser minerales orientados. Acuérdense que cuando una roca sufre esfuerzos compresivos a muy alta presión, los minerales tienden a fluir y se van alineando y cuesta verlo, pero forman líneas. Bueno, esas líneas responden a esfuerzos compresivos, que muchas veces es necesario conocer, saber por qué los minerales de una roca están orientados como los vemos en el campo. Ese procedimiento empieza por medir la orientación de esa línea sobre un plano de afloramiento de esa roca. O sea que hay que saber también manejar la brújula para medir una línea orientada arriba de un plano. Ustedes ahora, cuando hagamos el trabajo, lo único que van a ver, yo les voy a ir con una tiza y voy a marcar una línea sobre un plano. O sea, va a ser una línea de tiza. Bueno, eso en el futuro puede ser alguna de las opciones que yo les estoy diciendo.
Bueno, a ver, acá está el sistema de notación. Fíjense que tenemos, a ver, Vanina Acosta, ¿andás por ahí? No estaba, profe, tuvo No problemas está. para conectarse. Sí. Ah, bueno. Rocío Argüello, ¿andás por ahí? Tampoco. Profe, no tengo micrófono, Rocío, ahí lo estoy leyendo, bien. Barroso, Agustín. Agustina, perdón, Agustina Ailén, perdón. ¿Andás por ahí, Barroso? Agustina. Tampoco, micrófono, están todos mudos, che. Valentín García, contanos qué estamos viendo ahí. Sí, profe. Y está anotado el rumbo y el usamiento en un... Pero ves que hay dos limbos. Sí, ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? hay uno que está por cuadrante y el otro está ¿Cuál es azimutando, el de cuadrantes? el de la derecha. Bueno, es algo obvio. Ven que tenemos un limbo orientado por cuadrantes. Ven que vamos de 0, 45 y 90 al este, o 0, 45 y 90 hacia el oeste. Y ahí, Valentín, por ejemplo, ese plano, ¿qué rumbo tendría? Decime cómo lo leerías acá a la derecha. Podría ser sur 45 este, 40 grados de... Sur, 45 este. Sí, dale. y los 40 grados de inclinación, de intensidad. ¿Y ahí te quedás? ¿No agregas nada? O el norte No, 45. te faltó algo, está bien, pero le faltó algo es sur 45 este, estamos de Los acuerdo. 40 grados oeste. Claro, 40 grados oeste. O sea, ¿por qué? Porque si vos no me decís que los 40 grados son al oeste o al suroeste, ¿cómo sé yo que esta rayita corta no la dibujo hacia arriba? Claro. Perfecto. Y la otra opción, ¿cuál sería, Valentín? Norte 45 oeste, 40 grados oeste. Exactamente, 40 grados oeste. A ver, Juliana, ¿andás por ahí? Sí, profe. ¿Cómo leerías este plano hablando de rumbo y buzamiento? Ahora con el limbo del oeste. Sería, no sé. Vamos por parte, Juliana. A ver, esta línea, ¿estás viendo el cursor? Sí. ¿Qué línea sería del plano? La de rumbo. La de rumbo, bien. ¿Y esta? La intensidad. No. La dirección. Es pero la dirección del buzamiento. O sea, sí. Pero no me dice la intensidad del buzamiento. Sí, es la línea de máxima pendiente proyectada a la horizontal. Es la cortita, ves que es un radio. Siempre los planos los vamos a anotar así. Bueno, o sea, ya sabes que esta es la línea de rumbo. ¿Qué valor de ángulo tiene esa punta y qué valor de ángulo tiene esa punta? ¿Qué valor de rumbo? 135. Bien. Y 315. Bien, entonces, ahora ¿cómo acomodas lo que me acabas de decir? Tenés que darme el rumbo y el buzamiento de ese plano. Sería 135 al este. No, ahí hiciste una mezcla de cosas. Es rumbo. ¿Cuál es el rumbo de ese plano? Estás hablando de esa punta. Ahí donde está el cursor. ¿Cuál es el rumbo de ahí? 135. Listo, ese es el rumbo, 135. Ahora, ¿qué sigue al rumbo? Barra.
al buzamiento, la dirección La de intensidad, buzamiento. bueno, ¿y cuánto vale la intensidad del buzamiento? 40 grados. 40 grados. Bueno, y ahora tenés que decirme si los 40 son hacia acá o hacia acá. Sería Hacia, perdón, ¿sí? Sería suroeste. Suroeste, ahí está. Entonces, una forma de decir rumbo 135, intensidad 40 al suroeste. Sí. Si vos me dijeras 40 al oeste, está bien, porque la otra opción es al este. O si me decís 40 al sur, está justo a la mitad. Si me decís 40 al suroeste, está bien. Bueno, y ahora, Juliana, decímelo vos sola, pero refiriéndote sin la línea de rumbo, ahora la lees ahí donde está el cursor. Serían 315 grados, 40 grados suroeste. Claro, ahí está, ¿ves? Entonces, rumbo, 315 grados, y barra, intensidad, que no lo mencionamos, barra, 40 grados al suroeste, ¿ves? No era tan complicado, ¿viste? Sí. Bueno, ¿no ven que por ahí ustedes se ahogan en un vasito de agua medio chiquitito? Vamos bien, entonces. Estamos, ya discutieron la diferencia entre ambos limbos y acá estamos viendo, a ver. Emilio Bruscini, ¿andás por ahí? Emilio, ¿andás por ahí? Sí, profe, ¿no tenés micrófono? ¿Qué opinás? ¿Qué está midiendo? ¿Ves este dibujo donde estoy moviendo el cursor, la brújula en una mano? ¿Qué está midiendo esa brújula? ¿Cómo está ubicada? A ver, rumbo, dice Alex Bustamante. ¿Estás de acuerdo que está midiendo el rumbo con la brújula así ubicada? ¿No está midiendo la dirección del rumbo? La dirección del rumbo no existe. O sea, la dirección de buzamiento. Ah, ¿por qué decís eso, Alex? El rumbo no se mide de costado, o sea, que se pone la brújula de costado. Por eso Y ahí cómo sí. está, o sea, ¿qué línea? O sea, está claro cuál es el plano, ¿no es cierto? Ahí se ve donde está la sombra, que Sí. hay un plano inclinado, ¿no es cierto? Que se inclina más o menos hacia la bota hacia el zapato del usuario, del geólogo, supongamos que es. ¿Cuál de las líneas de la caja de la brújula está transformado en la línea de rumbo de ese plano? ¿Dónde está apoyada? ¿Ves? ¿Cuál es la línea de apoyo de la brújula sobre el plano? ¿Te das cuenta ¿Cómo, ahí? profe? Se me cortó. ¿Cuál es la línea de apoyo de la brújula sobre el plano? ¿Qué parte de la brújula está apoyada en el plano? Y la parte del espejo, ¿sabes? Claro, pero ¿qué parte del espejo? Esa línea, ¿ven? Sí. Ahí. O sea, no esta acá. Y ahí Sí, alcanzás sí. a ver el nivel esférico, ¿cómo está? No se alcanza a ver nada. No importa, que si no lo ves, pero ¿cómo supones que está el nivel esférico? Yo tampoco lo veo. Horizontal. Y el nivel esférico no se llama horizontal. ¿Cómo estaría? La burbujita, centrado. Sí, centrado. Claro, o sea, el nivel esférico está centrado, o sea, la burbujita, para que esa lectura sea válida, tiene que estar en el centro, adentro del circulito central. Sí, sí. O sea, en realidad la que está horizontal es toda la brújula. Entonces, ahí ven que lo que ha hecho este operador, este geólogo, transformó en línea de rumbo esa línea. Podría haber apoyado, haber plegado la tapa del espejo y haber apoyado esa otra línea de la brújula, y sería exactamente lo mismo. Pero entonces, la pínula de la brújula, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Hacia la dirección del rumbo del plano o hacia la dirección del buzamiento del plano?
Sigo con vos, Alex. Hacia la dirección del cruzamiento, no hay. Claro, o sea, si yo trazara con una tiza, ahí justo donde apoya la tapa del espejo, ¿qué línea me quedaría dibujada? Un plano horizontal entre intersección plano horizontal y uno inclinado. ¿Y cuál sería la línea que quedaría dibujada? Si yo la trazara con una Eso, tiza, el rumbo. la línea de rumbo, exactamente. Sí. Y fíjate que la pínula está perpendicular, o sea que en realidad la línea de pínulas, esa línea que hay que pasa por el espejo, sigue por el centro y sigue en la pínula, es la proyección horizontal de la línea de máxima pendiente. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, esa es la línea de máxima pendiente levantada al plano horizontal. Bien. Y acá, a ver, vamos a cambiar. En este caso, ahí, ¿está Gabriel Escudero? No. No, ya no sé a quién le voy preguntando o no, pero lo mismo. Florencia Carchano, ¿estás? Ya no me acuerdo si a alguien le pregunté o no. Sí, acá estoy, profe. Florencia, dale. En el dibujito, ven que acá ven que acá hay una sucesión de estratos, ¿ven? Sí. Están inclinados, claramente. ¿Cómo está ubicada la brújula ahí? ¿Qué está midiendo? Está de forma horizontal. Siempre, acá también está horizontal, ¿eh? Las dos ahí está horizontal y acá está horizontal. Pero ¿qué diferencia hay entre esta posición y esta posición? Y es que ahí está en el plano inclinado. Y acá también. Perdón, se cortó. A ver, repetime. Es que ahí está posicionado en el plano inclinado. Sería que está midiendo el rumbo. Tenés parte de razón, pero lo que me estás diciendo no está bien. O sea, esta brújula está midiendo la dirección del buzamiento, la brújula de la foto. Y está posicionada sobre el plano inclinado. Sí. Acá también. En los dos casos está posicionada la brújula apoyada sobre el plano inclinado. Pero hay una diferencia entre el dibujo y la foto. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? No le estaría viendo. Y mira. Y así sé que hay una diferencia, claramente, pero no le estaría viendo. Acá, en este caso, lo que apoya sobre el plano inclinado es la línea perpendicular a la línea de puntería de la brújula, la línea axial. ¿Ves que la línea de rumbo de tu plano es esa línea, esa o esa la que está apoyando ahí? En cambio, en este dibujo, la línea que apoya es esa línea del costado, la línea lateral de la brújula, que es la línea axial. O sea, esa línea es esa que viene por ahí o la que está apoyada sobre el plano. En este caso, sé que en este caso ven que la línea de rumbo del plano coincide con la línea axial de la brújula, con la línea que mide. Por lo tanto, obvio que acá también el nivel circular está centrado. Sí, ahora sí me doy cuenta. Entonces, y te hago una pregunta. En este caso, o en los dos, en cualquiera de los dos casos, ¿en cuál es lo mismo leer con la aguja norte o sur y en cuál obligatoriamente tengo que leer con la aguja norte? En el caso de la derecha. Acá. Sí, en ese se puede medir con la norte-sur. ¿Y acá? Y en ese sí o sí con la de norte. A ver, vamos a ver. Francisco Cortés, ¿vos qué opinas? Yo creo que en el caso de la izquierda habría que medirlo con la del norte-sur y la otra con la aguja del norte. ¿Por qué? Porque, yo estoy en la imagen de la izquierda, yo la estoy teniendo paralela al plano
perpendicular, o sea, paralelo al plano perpendicular, y la otra la estoy midiendo como perpendicular al plano perpendicular. Se me hizo un quilombo. Acá está, lo que pasa es que acá transformaste la línea axial de la brújula en tu línea de rumbo, ¿no es cierto? Acá, en cambio, la línea axial de la brújula es la línea de máxima pendiente. Una forma sencilla de explicar. Claro. Vos tenés acá una línea horizontal trazada sobre el plano. Es lo mismo leer que es la línea de rumbo. Es lo mismo leer cualquiera de las dos puntas de esa línea. Sí. Del caso... Acá, ¿qué pasa si vos acá lees con la aguja sur de la brújula? Acá en la imagen de la derecha, en la foto. Y como que te quedas, ponele que allá está el norte, miran para el sur, el otro lado, nos quedaríamos sin plano como para medir. No es eso. O sea, si vos lees con la aguja sur, ¿en qué sentido estás yendo en el plano? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia abajo? No, si lees con la aguja sur. ¿Sí? Con la aguja hacia arriba. Hacia arriba. Y nosotros siempre, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una línea, sobre todo la línea de máxima pendiente? ¿El hacia arriba o el hacia abajo? Hacia arriba. No. Disculpe, el hacia abajo porque es la línea escorrentía. Claro, o sea, siempre la línea de máxima pendiente y cualquier otra línea que dibujemos en el plano, cualquier línea inclinada, siempre nos va a interesar hacia dónde baja. Así sea línea de escorrentía o no, siempre nos interesa saber hacia dónde baja. Eso lo dije hace un ratito, ¿se acuerdan? O sea, cuando hablamos de una línea, si yo en este caso leo con la aguja sur, estoy diciendo hacia dónde la línea sube. Entonces, en este caso, cuando yo coloco la línea, la brújula, así, estoy leyendo la dirección del buzamiento, estoy leyendo, ubicando el radio de mi figura, por lo tanto, si es el radio, no es el diámetro. Entonces, acá tengo que leer obligatoriamente con la aguja norte, y acá, en este caso, como es la línea de rumbo que no sube ni baja, es una línea horizontal. Si yo me muevo por la línea de rumbo, no subo ni bajo. Entonces me da lo mismo leerla para un lado que para el otro. Entonces, el ángulo que voy a estar midiendo acá es el ángulo de la línea diámetro, de la línea de rumbo, la que va de extremo a extremo. En cambio, acá solo estoy buscando la línea que baja, la de máxima pendiente. Acá solo es el radio. O sea que acá es lo mismo leer con cualquier aguja y acá solo voy a leer con la aguja norte. Si no, estoy dando la dirección exactamente al revés. Es lo mismo que si yo hubiera leído acá, por ejemplo, con la aguja sur, este dibujito me habría quedado acá, hacia el noreste, y hacia allá el plano sube. Este dibujo implica que tengo un plano con esta línea de rumbo de 135, 315, y con una línea de máxima pendiente que baja hacia 225. No hay otra posibilidad, no puede ir hacia 45. Está mal, porque hacia allá sube. Grábenlo a plomo eso, a fuego. Siempre nos interesa hacia dónde cualquier línea inclinada baja, sea la de máxima pendiente o cualquier otra línea. Bueno, vamos. Ahí están, bueno, ven, este es un detalle de los niveles, ven que están juntitos. Este es el nivel esférico, la burbuja tiene que estar ahí para que la brújula esté horizontal, y cuando ustedes mueven el nivel toroidal, ven que ahí, créanme que hay dos rayitas en el medio, y la aguja va a ir pasando y tiene que quedar centrada. Cuando la burbuja, cuando la burbuja quedó ahí en el medio, quiere decir que el nivel toroidal está sobre una línea horizontal, y ahí funciona el clinómetro, ¿ven? Y esta es la posición en la que ahí vamos a medir el rumbo, ven que ahí está en un plano inclinado, todo el costado de la brújula está apoyado con
este nivel esférico centrado, por lo tanto ahí vamos a leer el rumbo y nos va a dar lo mismo usar cualquier aguja. Y acá a ver, Lucas, no, a ver, Victoria Paicio, ¿está? Sí, profe. Con la brújula en esta posición, ¿busco el norte? Sí, creo que sí. ¿En qué posición te parece que está la brújula y en qué plano está ubicada la brújula? Te cambio la respuesta. Ahí, Victoria. Ahí. Sí. Tenés ubicada la brújula con ese nivel, con el nivel esférico. En el horizontal. Bien. ¿Y ahí te parece que está en un plano horizontal? La brújula ubicada. No. Entonces, ¿podemos buscar el norte en un plano que no sea horizontal? Y por cómo me lo preguntaste diría que no, pero no entiendo por qué no pueden buscar el norte. Porque, ¿cómo la aguja, cómo ubicas el norte generalmente con la brújula? ¿Quién te marca, apunta siempre al norte? La punta de la aguja, digamos. La aguja imantada, o sea, acuérdense. Claro. Bueno, pero para que la aguja se ubique hacia el norte, ¿yo la puedo frenar? No. No. Bueno, ¿y te parece que ahí en esa posición la aguja está frenada, está trabada? ¿Vos qué opinas? No, no está frenada. Al contrario, está muy frenada, no hay forma. La aguja se mueve, gira alrededor de su eje vertical cuando no hay nada que la frene, cuando no toca ni el fondo de la brújula, ni toca el vidrio. Entonces ahí se mueve y busca el norte. Ahora, si yo inclino la brújula, la aguja va a querer seguir estando horizontal, entonces va a tocar cualquier parte de la brújula, entonces no hay forma que se mueva. Por lo tanto, en un plano vertical no hay ninguna posibilidad de ubicar el norte. No hay forma que la aguja se mueva y en un plano vertical el norte no existe. Entonces, acá el norte no existe. O sea, para que la aguja pueda medir el norte, la brújula tiene que estar en un plano horizontal. Eso también grábenlo a fuego. El norte, el sur, el este y el oeste existen únicamente cuando llevamos la brújula a un plano horizontal o cuando nuestro dibujo es un plano horizontal. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de la dirección de buzamiento de un plano, decimos que un plano se inclina o buza hacia el este. En realidad, ¿qué hacemos con la línea de máxima pendiente? La traemos a la horizontal, la proyectamos horizontalmente. Decimos que hacia allá, hacia el este, se inclina. Pero no podemos buscar el este en el plano inclinado. Para que aparezca el este, tenemos que manejarnos siempre en un plano horizontal. Entonces, acá lo que vamos a hacer es mover el clinómetro. ¿Ven el dedo que no se ve ahí en el dibujo? Ese dedo índice está tocando la palanquita que está detrás de la brújula que hace que el clinómetro se mueva. Y vamos a mover el clinómetro hasta que esta otra burbujita, la del nivel toroidal, quede en el medio. En ese momento vamos a leer en el limbo de los ángulos verticales. Acá no existe la posibilidad de medir un ángulo horizontal y lo que vamos a medir acá es la intensidad de la inclinación, que no tiene nada que ver con el norte. No existe el norte en la intensidad. Bueno, pero eso ya lo vamos a practicar con la brújula. Ahora sí, vean, bueno, ven que el dibujito más común, ven, por ejemplo, rumbo y buzamiento de la estratificación. Esto, cuando yo coloque este simbolito, que ustedes ya lo han visto, indica la línea de rumbo, siempre
perpendicular y más cortita va a estar la línea de máxima pendiente y con un numerito al lado la intensidad del buzamiento. Esta línea siempre va a estar ubicada de acuerdo a al rumbo que tenga el plano. O sea, ahí tal cual está, ven que es un plano que tiene rumbo 90 o 270, con dirección de buzamiento exactamente al norte y con intensidad de buzamiento de 30. Bueno, ya vieron en el ejemplo anterior, en este, por ejemplo, ven que acá tenemos lo que estuvimos deduciendo recién, ven que el simbolito va a aparecer en un mapa y va a indicar eso. Este simbolito lo vamos a poner tantas veces como tengamos alguna medición de algún plano en un mapa y siempre va a tener que coincidir con lo que hayamos medido. Si nosotros medimos un mapa en una estructura que tiene un rumbo norte-sur, nuestra liñita va a ser vertical y la línea de máxima pendiente estará orientada hacia el este o hacia el oeste, según corresponda, con un numerito que nos va a dar la intensidad del buzamiento. Eso va a estar siempre como simbología. Bueno, y ahí tienen otros símbolos, mírenlos, pero este es el que estamos viendo fundamentalmente. Esto significa rumbo y buzamiento de, por ejemplo, los planos de estratificación. Podrían ser planos de diaclasas, cualquier otro plano de los que hablamos al principio. Bueno, y ahora se nos va a hacer tarde. Tenemos que ver sí o sí la declinación magnética. Hoy no, a las 11:30 con esto paro. ¿Por qué se produce el magnetismo? ¿Quién me contesta? Era un efecto de la rotación del núcleo de la Tierra, o sea que era desigual a la rotación normal. No necesariamente del núcleo, o sea, Bueno, pero del... sí tiene que ver, pero se acuerdan que tenemos, ustedes suele ser tema de examen en Introducción a la Geología, toda la masa semilíquida que compone, ¿se acuerdan las capas de la Tierra? Sí, sí, por eso de la parte baja del manto, o del manto en sí, y del núcleo que hacen un dínamo, una cosa así. Exactamente, ahí sabemos que tenemos una enorme masa metalífera en movimiento, y hay movimientos relativos. Y obviamente si es metalífera, está llena de elementos magnéticos. O sea que tenemos elementos magnéticos, elementos conductores en movimiento. Eso sabemos que genera un campo magnético. Ahora, ¿cuál es el problema? Ese movimiento a lo largo de muchos años, o de años, ¿es siempre constante? ¿Siempre se mueven exactamente igual esas enormes masas de minerales? No, voy a ir variando. Exactamente. O ha ido variando, digamos. Va variando a lo largo del tiempo, no necesariamente del tiempo geológico, ya a lo largo de nuestra propia vida, del tiempo humano, o sea, a lo largo de los años, esos movimientos van variando. Y si cambia la forma, el movimiento relativo de esas masas de minerales semifundidos, cambia el magnetismo terrestre. Por lo tanto, va cambiando la posición del norte. Ahora, nosotros tenemos ahí arriba, donde se juntan todos los meridianos terrestres, que es donde sale el eje de rotación terrestre, ahí y allá abajo. ¿Qué polos consideramos que tenemos ahí donde justo aflora el eje de rotación terrestre y se juntan todos los meridianos? El norte y el sur. El norte y el sur verdadero o geográfico. Y el norte magnético y el sur magnético siempre coinciden con el norte y el sur geográfico. Creo que nunca. En realidad, casi nunca. Casi nunca. En algunos sectores sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa entonces si yo me paro en un punto con una brújula? La brújula en realidad va a estar marcando el norte geográfico o el norte magnético. El norte magnético. El norte magnético. ¿Y qué pasa si yo quiero referenciar mi mapa al norte geográfico? Que ese no cambia. O sea, ¿el norte geográfico cambia con el tiempo? No. No.
sea, se supone que a menos que un gran meteorito impacte la Tierra y la saque de su eje de rotación, con lo cual no vamos a tener muchas posibilidades de medir los resultados nosotros, el norte geográfico es invariable. El que sí va cambiando permanentemente es el norte magnético. Va cambiando en posición y en intensidad. Por eso mismo que hablamos al principio. Por lo tanto, existe siempre, en la gran mayoría de las veces, un ángulo entre el norte geográfico, que la mayoría de las veces lo marcamos en nuestro dibujo. El norte geográfico lo vamos a marcar como una línea vertical, con el norte magnético. ¿Ven? En este caso está claro, ven que el norte geográfico va a estar siempre de acuerdo a un meridiano geográfico, y en este caso particular ven que el norte magnético está ahí desplazado. Por lo tanto, vamos a tener un ángulo que se llama declinación magnética. Siempre, o en la gran mayoría de los casos, nuestro norte geográfico o nuestro norte magnético en nuestro lugar de trabajo va a estar desviado respecto al meridiano geográfico. O sea que no va a haber una coincidencia, pero puede estar desviado siempre al este o puede estar al oeste. Y también va variando, digamos. Exactamente. Para cualquiera de los dos. Depende en la posición de la Tierra y en el momento de la Tierra. O sea, como va cambiando permanentemente, hoy está desviado hacia el este y dentro de 50 años puede estar desviado hacia el oeste. O sea que la declinación puede ser hacia el oeste o hacia el este. Siempre acuérdense que como regla de oro vamos a poner el norte geográfico fijo vertical, y el que se mueve para un lado o para el otro es el norte magnético. En este caso, ven, ahí el norte magnético está desviado hacia el este o hacia el oeste, en este caso particular del dibujo con líneas rojas. Hacia el oeste. Hacia el oeste. Bueno, en este caso, que el norte magnético está al oeste del geográfico, decimos que tenemos declinación negativa. O sea que a este angulito, que si lo conocemos, le vamos a anteponer un signo menos. Si se diera la situación inversa, que el norte magnético está al este, la declinación es positiva. Los mapas ya de isogonas o isoporas ya no se usan más, pero sí los de isogonas. O sea, nosotros necesitamos conocer la relación, o sea, cuál es en el momento de nuestro mapa la relación entre el norte magnético y el norte geográfico, para poder hacer un mapa con precisión que sirva hoy y que sirva dentro de 20 años. Por eso necesitamos, yo les voy a mostrar, fíjense, en este caso, bueno, va a quedar para hablar después del norte de coordenadas, pero ustedes todavía no han visto proyecciones, porque aparece un tercer norte que tiene que ver con el sistema de proyección, pero lo que me interesa es este sitio, ¿ven? El sitio del NOAA, del servicio, creo que es un servicio climático de Estados Unidos. Ven que está puesto acá, lo tienen ustedes en la presentación, les quiero mostrar esto. Estoy copiando esa dirección, voy a ir a internet, la pego. Están viendo la página de internet, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Bien. Y ahí le doy enter. Fíjense que entré a esta página del NOAA, que es la Agencia Nacional para la Información Ambiental. Eso es la sigla de NOAA. Obviamente es una agencia estatal estadounidense. Y voy a abrir este mapa. Me interesa que lo vean. ¿Alcanzan a ver las líneas? Ven que tenemos líneas, isolíneas rojas, isolíneas azules, y entre medio siempre de las rojas y las azules una línea verde. Está clarito, fíjense qué significa línea roja. De valores de declinación, que si yo voy a buscar, estos son
líneas tienen valores, a ver si se alcanzan a ver. No veo los valores, pero créanme que tiene un valor angular. Son isolíneas. La posición de los poros, ¿por qué no veo los valores? Debería verlos. Bueno, tarea para no perder el tiempo. ¿Qué pasa ven que acá estamos sobre Argentina? ¿Qué pasa si yo estoy trabajando justo sobre esta línea verde? Mi zona de trabajo está ahí, coincide con esa línea verde. El norte geográfico sería el mismo que el norte magnético. Exactamente, ven que es la línea de cero declinación, la línea agónica, no tiene ningún ángulo. Si yo me voy hacia el oeste, voy a estar con declinaciones positivas, o sea que el norte se queda mirando más hacia el este respecto al norte geográfico. Y si me voy más hacia estas longitudes, ya les voy a mostrar qué pasa con Río Cuarto, voy a tener valores de declinación negativa. Fíjense qué interesante decirle que me muestre a lo largo del tiempo, calculado por modelos, la variación de los nortes. Fíjense, de los polos. Fíjense, el valor amarillo es donde está hoy o donde va a estar predicho. En el año 1590 se calculó que el polo sur estaba en esta posición. Bueno, siguiendo modelos matemáticos, si yo le pido las observaciones medidas, fíjense cómo ha ido variando el polo sur magnético, y si vamos del otro lado, acá tenemos los cuadraditos son los valores medidos y los círculos son los valores calculados. Fíjense cómo se está moviendo y cómo hoy estamos acá, en el círculo verde, y cómo se va a seguir moviendo en el futuro hasta el año 2025. Bueno, esto, si ustedes... Lo que me importa es que de esta página lleguen acá, y con esto ya terminamos. Es una calculadora de declinación magnética. ¿Quién me dice... Quería que no apareciera nada. La latitud y la longitud de Río Cuarto, aproximadamente. O de su pueblo. ¿Nadie lo sabe? ¿Nadie tiene idea más o menos en qué latitud estamos acá por Río Cuarto, por el sur de la provincia? Ahí apareció una. Créanme que estamos... Primera pregunta, ¿estamos en el hemisferio? ¿Perdón? Alguien dijo algo y yo lo tapé. Primera pregunta, ¿estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Hemisferio sur. Bien, sur. ¿Y no se acuerdan más o menos a cuánto? Latitud menos 33. Yo busqué en Google, profe. Bien, ven. Acá había un punto puesto que apareció. Fíjense que la puedo entrar en forma decimal o podría ponerle, por ejemplo, 33, pongo un espacio, 23 minutos, otro espacio, 45 segundos. Estoy buscando un punto por acá cerca. Y estamos en que eso significa menos. Vos leíste menos 33. ¿Por qué? Porque el menos significa al oeste. O sea, acá el menos se sustituye, perdón, estamos hablando de latitud, norte-sur, es sur. Y la longitud, ¿te acordás más o menos por Río Cuarto? ¿Cuánto entonces? 64, va Bien. menos 64. ¿Por qué va menos? Acá que tengo que poner, ¿oeste Porque o al oeste? oeste. Hacia el No, oeste. oeste. Ujú. Entonces vamos a ponerle 64 y le vamos a poner algún minuto, 23, dale con el 23, vamos a ponerle otro, 25, 12. Bueno, estos son de acuerdo a los modelos de elipsoide. Vamos a dejar el que nos ofrece, no cambia mucho. Obviamente la queremos para hoy, ¿cierto? 21 de abril del 2021, ¿cierto? Estamos el día de la fecha y le decimos que el resultado, este es el formato de salida. Fíjense, le decimos que la calcule y ahí ¿qué tenemos? Que para esa longitud y esa latitud, la declinación magnética hoy es de 4 grados
49 minutos, casi 5 grados, ¿positiva o negativa? Negativo. Negativa, ven que es al oeste. O sea que nuestra flechita del norte magnético está hacia la izquierda del norte geográfico, y a ver dónde la pedí. ¿Y qué otro detalle? ¿Qué significa esta información que está ahí? Un poquito de inglés. Eso, changing by... Cambia 0 grados y 11 minutos por año. Se ¿Hacia mueve dónde? hacia el oeste. Hacia el oeste, o sea que por año. O sea que el año que viene, justo el año que viene, ¿qué valor de declinación vamos a tener en esta misma zona? 5 grados. Casi, o sea, si tenemos, fíjense que hoy es 49 minutos más 11, 5 grados clavados, justo, sí, está bien. O sea, 49 más 11 es 60. O sea que justo el año que viene, según el movimiento del norte magnético, la declinación en esta zona va a ser de 5 grados. Bueno, a ver dónde la pedimos. Fíjense que nos fuimos un poco al sur. Esta brújula podría ser menos grosera, ¿no? Es demasiado visible. Bien, fíjense que nos fuimos a... Uy, qué rápido que se mueve. Nos fuimos al sur de Río Cuarto. Ven, estamos más o menos estamos trabajando en la ruta 35 entre Vicuña Maquena, cerca de San Basilio andamos, más o menos, con la latitud y la longitud que puse. Bueno, esto, ténganlo presente que es muy útil, es un dato indispensable cuando nosotros vamos a hacer un mapa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a buscar nuestro norte con la brújula. Pero si lo vamos a querer meter en un sistema de referencia, vamos a tener que usar el sistema de proyección o nuestro sistema de coordenadas latitud y longitud, las coordenadas geográficas. Entonces, forzosamente, todos los ángulos que midamos los vamos a tener que corregir por la declinación magnética o ya corregir nuestra brújula con la declinación magnética en el lugar. Bueno, ya se hizo muy larga la clase, disculpen. Profe, sí, es sí. en este caso, ¿es lo que se usa el tornillito que está al costado de la brújula que se mueve un poquito el limbo? Exactamente. Vale la pregunta. ¿Qué ángulo? A ver si me voy a la brújula. Acá. Ven que esta marquita me marca el eje axial de la brújula y es una marquita metálica inmóvil. Para trabajarla acá en esta zona, si yo fuera a hacer un levantamiento con esta brújula, ¿qué tendría que leer ahí donde está el 0? ¿Cómo tendría que mover el limbo con el tornillito que no se ve en ninguna de las dos formas? A ver, bueno, no importa, pero a ver ahí está, ¿ven? Ese tornillito que está ahí abajo, sí, que cuesta moverlo, me permite, acuérdense, mover el limbo graduado, este limbo. Obvio que ese alambrito, ese fierrito fijo no se mueve, lo que se mueve son los numeritos de abajo. ¿Qué tendría que leer ahí? En vez que ahí está clavado el 0. ¿Qué tendría que estar leyendo? Ya es como que desviarlo 4 grados más o menos. O sea, ¿para No, qué no lado? no entiendo qué querés decir cuando Sí. decís que tendría que leer. Claro, O sea, si como... yo estoy apuntando exactamente así, ven, ahí, por ejemplo, en este mismo ejemplo, vayamos al ejemplo, ahí yo estoy leyendo, ¿se acuerdan? 338 grados, ¿no es cierto? O sea, si queremos marcar el norte geográfico, Si queremos, más que marcar claro, tomar como referencia el norte geográfico. O sea, y sería 3:43 más o menos. o sea, estoy leyendo 337. Sí, más o menos 5 grados le sumamos aproximadamente. Pero porque ¿cómo es la no, declinación en le tenemos nuestra zona? Es negativa. ¿Qué tenemos que hacer con los valores? Claro, le tenemos que restar, perdón. Exactamente, tenemos que restarle. O sea, acá, donde yo estoy, ven que la aguja norte me está leyendo 338. Entonces, en realidad, ¿cuánto debería leer?
334. 334 o 333 quizás. 333, porque está más cerca de 5 que de 4. 333. Por lo tanto, entonces yo, ¿qué debería hacer con el limbo? Ven que acá, donde leo 0, en realidad debería leer menos 5. Menos 5 es... Moverlo antihorario sería. Exactamente, debería mover el limbo hacia la izquierda. ¿Para qué? Para que acá donde está 0 yo lea en realidad 355. O sea, si yo apunte justo al norte magnético, en realidad el norte magnético representa el 355 del norte geográfico. O sea, yo podría calibrar la brújula para ya corregir la declinación magnética. Y es siempre, en realidad, usar la declinación con el signo que tiene. Si la declinación en esta zona es menos 5, a todos los valores que yo leo con la brújula, le tengo que restar 5. Por lo tanto, donde yo lea 0 con la brújula, en realidad va a ser menos 5. Menos 5 es 355. Por lo tanto, ahí donde ahora coinciden el 0 con esa marquita, yo debería estar leyendo 355. Y eso se hace con el tornillito que está escondido ahí abajo. ¿Valió bien oportuna la pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? La que quieran, yo estoy... Epa. ¿No hay más preguntas? Voy a dejar de grabar.